voy a intentar comentarles que en estos momentos la situación de la sanidad pública está en riesgo real de desaparición. Es decir, tenemos un sistema bueno, un sistema que hemos construido durante muchos años, pero en estos momentos, probablemente como consecuencia de la conjunción de dos situaciones, pues la hegemonía de las políticas neoliberales a nivel internacional, la configuración del proyecto europeo, de la Unión Europea, que es un proyecto vinculado fundamentalmente al mercado, es decir, al desarrollo de los instrumentos del capitalismo más avanzado, y por otro lado una crisis económica que probablemente sea también la resultante de este modelo que se está desarrollando en Europa y que donde la especulación pues, propia de los mercados pues, está haciendo que sea insostenible el modelo económico que tiene en estos momentos la Unión. Pues nos encontramos con que esa conjunción de un apoyo a políticas neoliberales donde el Estado desaparece y donde los derechos sanitarios o los derechos sociales también desaparecen porque se considera que son bienes no generales sino bienes particulares, y por otro lado la crisis económica que se pretende resolver reduciendo gasto social, pues nos podemos encontrar con que de aquí a unos años, y yo creo que pocos desgraciadamente, esto que tenemos ahora, que es nuestro sistema sanitario, igual que el educativo, haya desaparecido. Bueno, vamos a ver. Bueno, tenemos un buen sistema sanitario, está considerado por la OMS como el cuarto en cuanto a eficiencia. Es universal, todo el mundo tiene derecho a la asistencia sanitaria, aunque ya estamos viendo, como luego veremos, que se pretende restringir aquí en Galicia. Gratuito en el uso, no es gratuito porque lo pagamos con nuestros impuestos, pero en el momento de usarlo no tenemos que pagar. Es accesible probablemente por la gratuidad y por otro lado porque las áreas sanitarias pues, permiten planificar los recursos en función de la población y de las necesidades teóricas de la misma, y porque tenemos una atención primaria que está cercana a los ciudadanos y ciudadanas, y cuando tienen necesidad de asistencia sanitaria o cuando tienen necesidad de promoción de su salud, pues hay un centro de salud próximo que le permite acceder en un tiempo razonable. Es redistributivo, es decir, todo el mundo pone dinero a través de los impuestos y luego se reparte en función de las necesidades. Es decir, si tengo la necesidad de un trasplante de hígado y soy una persona pobre que vivo en un barrio pobre, a pesar de eso se me trasplanta, cosa que es un lujo, por ejemplo, para los ciudadanos norteamericanos que no tienen este derecho. Es equitativo, más o menos equitativo, porque no diferencia entre el nivel económico de las personas a la hora de asistencia sanitaria. Una de las grandes ventajas para la población es que en la misma sala del hospital, en la misma habitación del hospital puede estar el director de una empresa y el trabajador de la empresa, porque los dos tienen teóricamente el mismo derecho. Y teóricamente participativo, digo teóricamente porque aunque está incorporado a la legislación, tanto autonómica como estatal, realmente la participación es probablemente la asignatura pendiente del sistema. Bueno, pues este sistema tan interesante, en principio, está sufriendo una seria restricción. El gasto sanitario público en los últimos años se ha reducido de una manera muy importante. En el año 80 el 81% del gasto era público y en el año 2010 ha descendido 11 puntos, estamos en el 70%. Y como consecuencia el gasto privado pues, ha subido de un 18 a un 30%. Es decir, hay un lento y progresivo incremento de la privatización del sistema, aún sin que se nos haya introducido lo que luego veremos que nos van a hacer. Además, España, el Estado, el gasto sanitario público en la OCDE es el 74% del gasto, mientras que en nuestro país es el 71%. Estamos por debajo de la media de la Unión Europea y por tanto, bueno, pues no somos un sistema precisamente de los más públicos, digamos, ¿no? Hay una importante participación del sector privado. Y quería decir una cosa que me parece contradictoria. Todo el mundo sabe que MUFACE, ese sistema que da provisión de servicios a los funcionarios, profesores y otro tipo de funcionarios, está
la asistencia corre a cargo de las empresas privadas, de las empresas estas que se dedican a hacer negocio. Y esto me parece problemático porque cuando preguntamos por qué no se integra todo el sistema en el sistema público, que es mucho menos costoso y evitaría que se mantuviera artificialmente el sistema privado, pues uno de los argumentos que nos dan es que los sindicatos y las organizaciones de funcionarios parece que se oponen encarnizadamente a integrarse en el sistema de la seguridad social, lo cual me parece contradictorio el que los funcionarios públicos quieran defender como profesores la pervivencia de la escuela pública y al mismo tiempo se aferren al privilegio de poder ir a un sitio u otro en función de las necesidades que tengan. Nuestro gasto sanitario en los últimos años pues ha crecido mucho menos, el gasto público ha crecido menos que el privado, en la Unión Europea. En los países de la OCDE, el crecimiento del gasto sanitario en los últimos 20 años fue del 4,1% y en España es el 2,7%. Por tanto, primera conclusión, no es verdad que nuestro sistema esté generando un gasto insostenible porque estamos creciendo la mitad de lo que crecen los países desarrollados de la OCDE. Y además el problema que tenemos es que los ingresos de los que se nutre el sistema, los dineros que vienen para mantener el sistema público, han sufrido. En España no tenemos los mismos niveles de ingresos que en los países desarrollados. Si nos comparamos con la Unión Europea, de los 27 países, no de los 15 más desarrollados, como tradicionalmente vemos que la presión fiscal en España es del 34% frente al 44% de los países de la Unión Europea. Es decir, tenemos un decalaje del 10%. Pero además, la presión fiscal se ha reducido en los últimos años. Pasamos en el año 2007 del 41% al 34%. Es otra mentira absolutamente inaceptable lo que nos están diciendo las administraciones y así en la batalla electoral. En España pagamos muchos menos impuestos que en los países de la Unión Europea y además la reducción de la presión fiscal de los impuestos se ha reducido, mientras en Europa prácticamente pues ha bajado 9 décimas, aquí en España, en el Estado, ha bajado casi un 7%. En definitiva, claro, si no pagamos impuestos, pues no hay dinero para poder financiar la sanidad o la educación públicas. Y hay que tener en cuenta que los que pagan más impuestos teóricamente debían de ser las clases más pudientes y no es así. Además de eso tenemos un fraude fiscal brutal. Se estima en las cifras más conservadoras que un 25% del Producto Interior Bruto no paga impuestos. Esto probablemente pueda explicar por qué, a pesar de tener una tasa de paro del 20%, en España no hay una rebelión social y una crisis importante, porque probablemente mucha de la gente que está en el paro está en este fraude fiscal, en la economía sumergida, pero la economía sumergida es economía de esclavitud, donde el trabajo no tiene ningún derecho y por tanto es un problema muy importante. Si aflorara el fraude fiscal que tenemos acumulado en los últimos años, tendríamos 280.000 millones de euros. Es de risa. Es de risa porque cuando estamos viendo los recortes que están haciendo en Cataluña, por poner un ejemplo, hablamos de cifras 9, 10 millones y a cambio de eso se están reduciendo derechos importantes de los ciudadanos. Y resulta que tenemos una bolsa de fraude acumulada de 280.000 millones de euros. Y fíjense, ¿sabe cuánto cuesta el gasto sanitario en todo el Estado? 60.000 millones de euros. Es decir, podemos financiar magníficamente la sanidad sin ningún problema y nos quedaría un montón de dinero para destinarlo a educación y a otras cosas más interesantes. Por tanto, la primera premisa, hay que reducir el gasto público porque no nos podemos permitir. Nuestro sistema sanitario es una absoluta mentira, igual que es una absoluta mentira que nuestro gasto sanitario esté disparado y que hay que moderar. Bueno, la crisis económica está siendo utilizada por la Xunta, igual que por el gobierno del Estado, igual que por el gobierno catalán, para recortar la sanidad pública. Lo está haciendo en Madrid el PP, y en Valencia, CiU en Cataluña y en otras comunidades autónomas. Aquí en Galicia el gasto sanitario ha sufrido en los últimos años
3 años, desde que está el gobierno de Núñez Feijóo, una reducción de 300 millones. ¿Eso es mucho? Bueno, pues esto es lo que cuesta el Hospital de Vigo de 1.400 camas. Es decir, se ha reducido el gasto sanitario anual en una proporción que nos podría permitir construir cada año un hospital como el Hospital Nuevo de Vigo. Claro, esto fíjense ustedes cómo ha ido reduciéndose el crecimiento del gasto sanitario. En los gobiernos anteriores, en los gobiernos de Fraga, por poner un ejemplo, el crecimiento anual del gasto sanitario público estaba en torno al 6%. Cuando llega el gobierno bipartito, ven ustedes cómo se produce un incremento importante en la financiación, que pasó al 7% anual, 9,5%, e incluso en los mejores momentos 11,5%. Desde que llegó el gobierno del Partido Popular, primero se redujo el crecimiento anual al 4%, y en el año 2010 y en el año 2011 el crecimiento fue negativo, es decir, no crecemos sino que decrecemos. Y como todo el mundo sabe, cuando no creces y la inflación y el crecimiento de la población, los mayores, pues eso no espera. Pues lo que ocurre es que nuestro sistema sanitario se está descapitalizando a marchas forzadas. Las consecuencias de este proceso de descapitalización, pues lo estamos viendo y yo creo que lo podemos ahora repasar un poco. Hay recortes en los hospitales, hay privatizaciones de servicios que antes eran públicos y sobre todo, y como consecuencia, el deterioro de la asistencia sanitaria que las personas reciben en este país. En el tema de hospitales, los recortes, pues por un lado se paralizó la construcción del nuevo Hospital de Vigo, prácticamente debía estar ya casi terminado, porque hace 3 años que debía de haberse puesto en marcha de acuerdo al proyecto de financiación del gobierno bipartito. Se ha paralizado la ampliación del Hospital de Montecero de Pontevedra, probablemente con el fin de privatizarlo, dado que era un proyecto de ampliación del hospital, y ahora apuestan por un nuevo hospital que se va a financiar, como luego veremos, por el sistema privado. Se ha cedido al sector privado la financiación del equipamiento tecnológico de los centros sanitarios a través de una empresa que se llama Galaria, que viene a sustituir a Metec, y se ha suspendido por la tarde las actividades que desarrollaban los hospitales en torno a cirugía, consultas de primera consulta, pruebas diagnósticas, etcétera. Y toda esta actividad que se hacía por la tarde en los planes de reducción de listas de espera ha supuesto un incremento brutal en las listas de espera y un desvío de estos pacientes que antes estaban siendo vistos en los hospitales hacia los centros privados. El argumento que han dado es un argumento con el que yo estoy de acuerdo. Antes se hacía a través de peonadas. La peonada era que se ampliaba el horario, o sea, horas extras que hacían aquellos servicios donde se acumulaba más listas de espera. Evidentemente es un incentivo perverso. No podemos a los que trabajan más lento encima darles la ventaja de que ganen más por la tarde. Pero había un acuerdo firmado con los sindicatos, con la administración sanitaria saliente, en el cual la ampliación del horario no iba vinculado a este modelo, sino que se ampliaba el horario de los trabajadores por un dinero determinado, independientemente de que tuvieran lista de espera o no la tuvieran. En la atención primaria también se han producido importantes recortes. Había un plan de mejora de atención primaria que únicamente costaba 62 millones de euros y a través del cual se iba a mejorar la capacidad de los centros sanitarios, se ampliaban las plantillas, se ampliaba el número de trabajadores, se equipaba a los centros de salud para poder desempeñar su labor de diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades que están siendo derivadas innecesariamente a los hospitales y centros de atención especializada, y en fin, y se introducía el trabajo con protocolos, en fin, el modelo de atención integrada que iba a permitir que el médico de atención primaria, los trabajadores de los centros de salud pudieran cumplir con actividades que hasta ahora solamente hacen los hospitales. Se paralizó la construcción de 66 nuevos centros de salud. Ahora están hablando de 20 o 21 nuevos centros de salud, de los cuales pues todavía prácticamente no hay ni uno, ni siquiera la primera piedra. Y además se están retrasando la construcción de los centros de alta resolución. Estos centros de alta resolución lo que pretende es resolver de manera rápida y sensata y racional
procesos asistenciales que no requieren tratamientos importantes, que no requieren hospitalización de los pacientes y donde la prontitud, pues una persona entra por la puerta